Hola, buenas noches, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por habernos cedido este tiempo a Unidos La Luz, Por agradecido favor, por un haber... gusto. Ya te he dicho que yo con los jóvenes siempre. Y es un placer contar con gente como ustedes que nos ayuden a dar esta batalla cultural que hace falta para la Argentina. Así es, y ustedes ahí comprometidos, Hay que viste, seguir, nos da. hay que trabajar todos los días para concretar este trabajo que va a llevar tiempo. Y es Sí, importante todos juntos. exacto, viste, cada uno en su generación y desde su lugarcito, viste, aportando. Así que bueno, verlos ustedes tan motivados, así a mí me inspira. Bien, es Perdón, importante. espera. No, que es importante el tema de afiliaciones también, aunque sea aportando esa ayudita, todo vale, por así decirlo. Qué difícil, porque además de ser difícil afiliar ahora con la justicia electoral que anda, viste, más lenta que lo habitual, que ya es muy lento, me imagino, ¿no? Qué trabajo, la verdad que es un trabajo. ¿Cómo van ustedes en su zona? Ya tenemos 17.000 preafiliaciones a nivel nacional, tenemos 7.000 preafiliaciones también a nivel provincial y acá en Lanús, un distrito de zona sur del conurbano, ya llegamos a las 200 preafiliaciones. Bien, Así que estamos bien por ahora. mucho trabajo han hecho de territorio, porque además es lo único, la única manera, ¿no? Porque si no tenemos esos vehículos electorales, como los llama López Murphy, si no tenemos vehículo electoral, no podemos competir, así que no podemos hablar de grandes proyectos si no tenemos a través de qué partidos presentarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, mientras vemos que ya se van uniendo gente al vivo, la idea es transmitirle a aquellos que están oyendo y viéndonos, charlar un poquito de la situación actual de la Argentina, política, económica y social. Vimos Ujú. una importante marcha en todo el territorio nacional. Vemos Impresionante. un gobierno que no tiene rumbo económico. Creo que solamente se dedican a atacar a toda la oposición porque no quieren aceptar sus errores. Vemos una economía totalmente en caída libre, una situación financiera complicada, el Banco Central vemos que tiene 200 millones netos negativos, o sea que eso es gravísimo, no puede haber reservas netas negativas nunca. Vemos un déficit fiscal en aumento, una caída del PBI muy importante, producto de esta cuarentena eterna que se quiere implementar y que quieren seguir a toda costa, a pesar de que ya la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado que no quieren seguir con cuarentenas cavernícolas así eternas. Ujú. El PBI se proyecta que va a caer 13% este año. Vemos un déficit fiscal que ascendió a 155 mil millones de pesos financiados a través del Banco Central, donde el propio ministro de Economía, Guzmán, en el programa con Laje no quiere bajar gasto público. Evidentemente, la intención es aumentar los ingresos, que eso se traduce en aumentos de impuestos a la gente productora y a los consumidores, de impuestos directos e indirectos. Vemos que con esta ley del impuesto a las grandes fortunas que quieren implementar a toda costa, tratando de insultar a quienes se oponen, y bueno, vemos una situación social también complicada, hay mucha gente que está cansada de esta cuarentena eterna o de las medidas mismas del Ujú. gobierno. Ujú. También que los sindicatos hoy en día están aceptando propuestas salariales del 15%, cuando hasta el año pasado siempre peleaban un 40 o 50%, incluidos paros nacionales, incluidos ataques directos a lo que fue el gobierno pasado. Ujú. No sé qué mirada tenés vos, social y política, de lo que se está viviendo hoy en día, qué podés opinar. Mira, la parte económica, sí, claramente yo creo que nosotros y la gente que nos está escuchando, creo que lo vive en carne propia, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a contar de lo mal que estamos?
Por supuesto que los números de la macroeconomía bueno, son una catástrofe, claramente que se va a arrastrar por mucho tiempo. En lo económico lo que veo que no hay plan. Entonces, el hecho de que no haya un plan determina que no vamos a salir de este desastre. Eso es lo que porque, digamos, lo que pasó ya está, ya pasó, bueno, ok, pero veo que no reaccionan para adelante. Entonces, en lo económico me parece muy peligroso esto de que vamos todos los días, viste, bueno, hoy qué hacemos, para dónde disparamos. Y estamos todos mirando mañana a las 10 de la mañana, 11 minutos, que en la apertura del dólar. Es realmente muy preocupante el tema económico, muchísima gente sin empleo, eso es dramático, o sea, ellos pretendían, decía, le escuchaba en S5N el otro día que decían, no hubo reactivación grande a pesar de las aperturas. Ellos pensaban que era como una llave de luz esto, que habían dejado todo oscuro y cuando hacían clic volvía todo a funcionar como antes. No, en el trayecto han destruido valor. Así que eso lo veo como muy preocupante, el tema económico, que no se va a solucionar con esta actitud del gobierno de no tener un plan hacia dónde ir. Y eso repercute claramente en lo social, porque va a haber mucha gente sin empleo, va a recrudecer la inseguridad, claramente, y además también hay un componente de ideología, ¿no? Donde el gobierno no reacciona en términos de una mirada clara. Ni mires ese canal, me dice Santi. Lo que pasa es que los miro para ver para dónde van, ¿no? Y estaban enojadísimos, así que eso dije, vamos bien, me parece, porque estaban furiosos. Estaba Víctor Hugo Morales, estaba que bramaba. ¿Perdón? Ponen el micrófono a gente que quizás no puede sostener un argumento válido y como que se ríen de ello. Sí. Como que es la marcha del odio. Exacto. Y a mí no me sorprendería que en C5N, por ejemplo, si le ponen el micrófono a alguien que les gane el debate, quizás no lo pongan en vivo. No, claro que no, pero te digo, los vi, estaban furiosos, lo cual me indicó que estaban como furiosos en términos de el oficialismo kirchnerista, significa que están enojados con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pero decían, no se reactivó a pesar de la apertura, pero bueno, la apertura vino tarde, vino cuando ya habían destruido valor, habían destruido riqueza, habían destruido empleo. Entonces, eso, bueno, y te decía, por la parte social veo anarquía, o sea, en el tema de digamos, en la noción de propiedad privada que ha sido devastada con esta gente, porque además, otro de los temas claves para mí que yo veo es el yin y el yang tienen. Uno dice una cosa y otro en el gobierno en el mismo momento dice otra. Unos dicen sobre las tomas, por ejemplo, hablando de propiedad privada, bueno, no se puede, no puede haber más tomas. Y otro dice es un problema habitacional. Entonces, con el tema de Venezuela pasó lo mismo. Uno dice, no me consta, ¿no? Que haya un avasallamiento de los derechos humanos, o no estamos apoyando el informe Bachelet, y otro embajador dice todo lo contrario y apoya el informe Bachelet. O sea, estas contradicciones adentro del mismo gobierno, ¿cuál es el corolario? Este sistema de anomia y de anarquía en el que vivimos. A mí me preocupa mucho. De Bachelet de la ONU estamos viendo inclusive interna dentro del mismísimo gobierno, escuchando explosivas declaraciones de Eve de Bonafini y a los insultos contra el canciller actual. Exacto. Por Sí. mente de opinión. Personajes desbocados, si los hay, que... Vemos dentro del mismo gobierno, no sé si será no solamente por ese tema, que es un tema internacional, pero quizá también por el lado económico. Vemos también... No, bueno, claramente, bueno... Y el Ministerio de Economía.
sí, pero no, en ese tema en particular, y yo les quiero hacer una reflexión, porque fíjense que Eve de Bonafini, que por ahí mucha gente no lo sigue el tema, vieron que este es un tema interesante también, que el Foro de San Pablo ha sido un ideario de la izquierda radicalizada Sí, sí. que bajó y con bastante éxito, diría yo, en casi toda Latinoamérica. Más de 20 países han adherido. Luego, Claro, el con el de 10... libro de Cuba es el ¿Cómo, que perdón? dijiste. No, que el Foro de San Pablo es Cuba, es como el núcleo de todas las ideas. Sí, Bien, sí, sí. Y bueno, claramente, claramente. Pero luego le siguió el Grupo de Puebla, del cual nosotros, el presidente es sí, antes de ir preside. asistió. Bueno, pero una de las personas integrantes del Grupo de Puebla es Eve de Bonafini, por parte del gobierno argentino. Casi nada también. O sea, bueno, también Felipe Solá. Vos fíjate qué ensalada de vuelta, ¿no? Está Tayana, está Felipe Solá, está Tumini, está presidiendo Alberto Fernández. Pero bueno, ahí tenemos a Eve de Bonafini. Entonces, bueno, pues todas estas contradicciones tienen un costo y un costo muy alto, digamos, en la sociedad. Ahora, en términos económicos se pagan, no es un costo a largo plazo, es ya, es esta inestabilidad y esta desconfianza con el gobierno, ¿no? Así que la verdad que no se puede auspiciar, aunque sea uno siendo optimista, que las cosas vayan a mejorar. Vamos a ver qué opinan de la marcha de hoy, pero creo que van a seguir negando la realidad, ¿no? No veo con buenas expectativas el futuro. No, yo coincido, creo que es también lamentable el hecho de ver que multinacionales estén yendo del país porque por el tema de la tasa de ganancia, por la alta carga fiscal que recurre sobre las empresas. Así que imagínate que si repercuten negativamente las multinacionales, que se puede esperar de una pyme. El país Bueno, con cargas tributarias del mundo, 166 tributos. Es la verdad muy lamentable. tremendo, Que no haya tremendo, tremendo. incentivo a la producción, que es el canal de empleo que los argentinos necesitan, necesitamos. Al revés, ¿no? Hay un desincentivo a la Sí, no, producción. pero no, es preocupante. Más bien en términos económicos, yo lo que puedo decir que para un empresario, un productor, si la tasa de interés es más alta que la tasa de ganancia, la rentabilidad no sirve. Es chavo inversión y Exacto. con un país no rentable. No, y Yo también además, estoy viendo considero, sí. momentos, no en estos momentos también ahora creo que el gobierno metiendo manotazos de ahogado quieren obligar al sector agroganadero a liquidar su mercadería. Están obligándolos, ni siquiera ahora es tanta la desconfianza que hay del gobierno sobre el gobierno que los productores rurales no quieren liquidar, no quieren exportar, inclusive con esta rebaja del 3% de las retenciones móviles. Por este mismo motivo, no hay rumbo y no quieren. No, y hay que te iba a comentar, esto es lo que se ve, digamos, esto es el resultado, pero debajo lo que subyace es una profunda inseguridad jurídica. No hay reglas de juego, no hay reglas de juego ni claras ni seguras. Entonces, nadie quiere invertir y todo el mundo quiere, por eso yo que vivo en Capital, la capital está toda en venta. Vos mirás así para arriba, vas caminando por la calle que se te ocurra y vende, 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 porque todo el mundo se quiere deshacer de sus activos, porque nadie está pensando, viste, a largo plazo qué es lo que va a pasar. Entonces, esa inseguridad hace que nadie quiera invertir, es claro. Entonces, la verdad que, bueno, entonces, volviendo a la marcha de hoy, yo te diría que a mí me impresionan varias cosas. Una de ellas es, bueno, la espontaneidad, claramente que
que hay en la convocatoria, porque es indudable que es una movilización espontánea de la gente, es la suma de individualidades, es, viste, el sueño de nosotros los liberales, ¿no? El hecho de decir, bueno, tanta gente está coincidiendo en un mismo sentir. Y por otro lado, yo escuchando mucho los comentarios en televisión y demás, porque no solamente veo C5N, los comentarios decían, y esto están a veces evaluando, ¿es igual al 2001? ¿Es peor que el 2001? En términos económicos, los economistas te dicen, no, esto es peor que el 2001, es más profundo, allá tenías una, digamos, una capacidad instalada ociosa, bueno, ahora todo eso no, Lo que fenómeno. pasa es que mi criterio coincido que también es peor que el 2001 porque en ese momento las reservas del Banco Central no eran negativas y tamtampoco tenías una inflación de dos dígitos Claro, como hoy. galopante, Y galopante, todo es peor, pero en lo cuanto a la gente, a la reacción del público, yo lo veo totalmente distinto. En el 2001 vos veías gente protestando delante de los bancos cerrados porque quería que le devolvieran sus depósitos, digamos. Era un reclamo absolutamente lícito, por supuesto, pero un reclamo económico a un manotazo de ahogado que le había pegado el gobierno. No es el caso de ahora. Vos fíjate, por eso yo rescato la evolución que ha tenido la ciudadanía en estos años, porque ahora el reclamo, por supuesto hay un reclamo, digamos, económico en el dejarnos trabajar, queremos trabajar, por supuesto, pero también en ese dejarnos trabajar hay un reclamo de libertad. claro, Y en general hay un reclamo de institucionalidad, que no era el del 2001. eh, Harto la gente decía que se vayan todos porque veían, pero el núcleo era económico. Ahora el núcleo no es económico. Dicen la libertad, la justicia, no queremos que ellos sean la mano que dirime qué juez sí o qué juez no, la lo vemos, constitución. por ejemplo, con el pedido de juicio político del juez Rosenkrantz de la Corte Suprema, le salió mal el fallo para ellos y ahora de enojados quieren levantar un juicio político contra el Sí, presidente de la Corte Suprema. exactamente, vos te das cuenta. Entonces, bueno, pero la gente está reaccionando a eso. La gente está Claro. reaccionando a eso. Entonces yo veo una evolución fantástica en la población. Y entonces digo, fíjate de vuelta que la factura que queda pendiente es la de la clase política que yo le llamo la casta política, ¿no? Porque ahí no hay representatividad, porque si bien esto fue contra el gobierno nacional, también tiene que hacer oídos la oposición que está representada, digamos, en el Juntos por el Cambio. Porque de alguna manera, si en la oposición nosotros tuviésemos un representante legítimo, descargaríamos ahí, ¿no es cierto? No tendríamos que salir a la calle. La gente sale a la calle porque ve que no hay un contrapeso en la oposición. Entonces esto no solamente que tome nota el gobierno, que tome nota la llamada oposición, que vota con el gobierno muchísimas cosas Y además horrorosas. están acompañando inclusive desde el gobierno de la ciudad. Vemos Es un serio acompañamiento en muchas de las medidas contra la pandemia y con la cuarentena. Si bien ahora exactamente. el jefe de gobierno porteño, cuando fue el tema de la quita de la coparticipación a la ciudad, quiere recurrir a la justicia para que se lo devuelvan. Que de hecho yo saqué un análisis cuando fue la conferencia del presidente Alberto Fernández, cuando Ajá. fue la participación en la ciudad, que en un momento de su discurso él dijo, yo también estoy orgulloso de ser porteño. Yo no sé cómo Ah. interpreté eso, si como que fue una decisión de él o si fue una decisión de la vicepresidenta, como desligando su responsabilidad de eso. ¿No? Exactamente, ¿te das cuenta? Ah, Mira, pues bueno, él ha dicho tantas cosas sí, que sí. no nos Yo vamos a detener en las inconsistencias, ¿no?
ahí por ahí dice, no hay referentes opositores, dice alguien, José, dice, en Córdoba nadie. Ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso el trabajo tan interesante que hacen ustedes, que yo colaboro también con López Murphy, para que empiece a ver, para que haya quien represente a toda esta oposición, que no solamente se opone al kirchnerismo, sino que algunos no creyeron nunca fueron macristas, y otros vienen muy decepcionados del gobierno de Cambiemos, y no solamente del gobierno, porque hay mucha gente decepcionada con el gobierno de Cambiemos y con la actitud actual de Juntos por el Cambio. No es solamente aquello, es también lo que hoy son. En el Senado hay muchos que están negociando con Cristina Kirchner, no son implacables, le han votado muchísimos jueces ahora, por ejemplo, hace un par de días. Entonces, ellos terminan negociando con el gobierno. Es más, la media sanción que tiene la ley para darle inmunidad e impunidad a los laboratorios, la mayoría de Juntos por el Cambio también la votó. Y la ley del teletrabajo, y la ley de alquileres. Entonces, hay un sinfín de temas que no están teniendo, hay muchísima gente que no está teniendo representación. Bueno, en eso estamos trabajando tanto ustedes como nosotros. Sí, sí. No, va a ser un trabajo difícil, pero estamos en eso, nada es imposible, así que se Mira, empieza así desde abajo y hay que exacto, seguir. es la única manera, porque si no vamos a seguir siempre con lo mismo, ¿no? Porque si no, viste, vamos a volver a votar el menos malo, que cada vez es menos diferente al menos malo, al más malo, digo, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, yo hoy hablaba con unos chicos, hay que intentarlo. ¿Perdón? Tema, Andriani dice, están siendo más referentes para la juventud influencer como el Presto, Tipito Enojado y Agustín Laje. Sí, pero ellos no son políticos, yo entiendo lo que dice, está muy bien, pero esto hay que canalizarlo. Yo veo ¿Cómo? videos del Presto y también, la verdad, admiro cómo comunica, ¿no? Está bien, está perfecto, Claro, así tiene que... claro, Dice lo que claro. hay que decir, inclusive tuvo esta persecución penal por el lado del gobierno, por el tema de la supuesta amenaza contra la vicepresidenta, Claro. y hasta Está hubo bien, gente pero convocada entonces, a pedir su libertad inmediata. bueno, fíjate cómo la gente responde con qué rapidez, digamos. Entonces, todo ese público tiene que tener, se tiene que canalizar en lo político, con un instrumento político que pueda votar algo diferente, ¿no? En eso estamos, por eso viene fenómeno, no está conjuntos por el cambio, pregunta uno López Murphy, no, para nada. López No, Murphy no quiere. Lo único que dice López Murphy, y es cierto, que en las provincias donde se eligen senadores, que no es el caso, por ejemplo, de Capital Federal, pero donde se elijan senadores, hay que llegar a un acuerdo para evitar que la división de Juntos por el Cambio, por ejemplo, con Unidos o con el Encuentro Republicano, en la división gane el kirchnerismo. Eso es cierto, es estratégicamente cierto. Entonces decir, no, acá tenemos que sentarnos y bueno, sacar una idea de consenso, un candidato de consenso, de modo tal que vayamos ganándole bancas y que Cristina no tenga el Senado a su favor, claro. Así que bueno, eso es lo que dice, pero no de ninguna manera. Yo creo que él dice que tenemos que medir fuerzas, tenemos que saber cuántos somos los que realmente no adherimos a lo que está haciendo esta pobre oposición que representa Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, bueno, sin considerar que son lo mismo, porque yo no creo que sean lo mismo, no, digamos,
lo que a mí más me interesa, que es lo institucional, yo reconozco que han sido un desastre, que no han cambiado lo que yo creo que hay que cambiar, pero no tienen un espíritu totalitario como el kirchnerismo, ¿no? Eso hay que rescatarlo y hay que decirlo, porque no sería serio de mi parte si yo dijera que son lo mismo. En ese sentido yo creo que no son lo mismo, pero en la diaria tienen muchos parecidos y son tibios, Por entonces son ejemplo, tibios y votan. no, coincido también más que nada por el manejo económico. Como Claro. yo creo que el error para mí fundamental de Cambiemos fue hacer un mal diagnóstico de lo que heredaron en 2015, no comunicaron a la sociedad realmente con la situación grave que se habían encontrado, con el Banco Central sin reservas, con un alto déficit fiscal, con un atraso tarifario descomunal, el producto de ya estar carecidos de energía en muchos aspectos, por algo estaban los cortes de luz de varias horas, Sí. se importaba gas, eso también para un país productor de energía como Argentina era gravísimo. Yo veo Exacto. el macrismo en muchas cosas de aspecto económico siguió el kirchnerismo, que ellos, como todo economista, te puede decir que implementaron Keynes, como para así Claro. decirlo. Si bien Sí, Keynes claro. promueve un equilibrio entre ahorro e inversión, pero con una alta presencia del Estado, que eso se traduce, como mencioné antes, con un aumento del ingreso sobre los Ujú. consumidores. No, bueno, y hay otra cosa también. Vos sabés que a mí me comentaba un profesor de la facultad que había estado ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a acordar, no importa. Un comentario que decía, dicen que el mismo Keynes estaba impresionado de lo que habían hecho con su teoría. Ahora, hay que tener en cuenta también que cuando él propone para Estados Unidos una ampliación del gasto, Estados Unidos tenía un gasto público entre el 5 y el 7% del PBI. Claro. No era este contexto de tenés casi el 50. Entonces, ni siquiera extrapolar eso, ¿no? No digo que esté bien, pero digo, era mucho, ahora es mucho peor. Pero claramente, por eso digo, no son lo mismo, no son gente con la que se puede hablar, bueno, son cerrados en cuanto a ellos ¿no? se reúnen entre ellos, pero no tienen un ánimo totalitario y para mí eso es un comienzo muy importante para sentarme a la mesa a hablar. No, no se creen los dueños de Argentina, por así decirlo. Exacto, no se quieren quedar toda la vida, no te persiguen, no le parece que sos el diablo, viste, si pensás diferente a ellos. Entonces, institucionalmente, bueno, no es poca cosa, ¿eh? No son autoritarios. Entonces, para mí es un buen comienzo. Si bien hay diferencias insalvables, no son liberales, no lo son, bueno, ok, no son liberales. Bueno, eso tampoco, también critico mucho a la oposición cuando acusan a Juntos por el Cambio de ser liberales. O sea, yo creo que para mí hay mucho discurso de odio en el medio y transmiten ese mismo discurso hacia la gente que muchos compran y otros no tanto, pero Claro. también no son lo mismo. Liberal no es así, para nada. No, y además es más, mira, yo hago este análisis siempre, y alguno por ahí que esté en línea va a decir otra vez dice lo mismo, pero bueno, hay que repetirlo porque como dice Chiquita Legrand, el público se renueva, así que yo lo vuelvo a comentar. Vos fíjate que el peronismo en el 2003 inventó esto de la interna en la externa, o sea, ponían 2, 3 candidatos de ellos, iban a las nacionales, a la elección, y hacían su interna ahí. Este sacaba 25 puntos, el otro 11, el otro, y hacían la interna. Esa práctica no la bajaron nunca más. Empezaron entonces, cuando estaba Menem, Kirchner y Rodríguez A, y no la sacaron nunca más. Y siguió siempre esa interna en la externa. Y yo digo, ahora, en el 2021 y en el 2023 mucho más para presidente, vamos a volver a tener esa interna. ¿Dividida de qué manera? Todo el peronismo unido, yo creo que el peronismo no se vuelve a quebrar
Yo creo que no se vuelve a quebrar porque ellos aprendieron la lección que les costó un periodo de gobierno haberse peleado, no se vuelven a pelear. Entonces vamos a tener todo el peronismo que es K, porque la bandera y el poder lo tiene el kirchnerismo, de un lado. Y el peronismo no K va a estar todo como está estando ahora cada vez adentro de Cambiemos. Entonces, Sí, juntos tema por el... ¿Perdón? Monocá, claro, incluís al peronismo no K, que es la porción de masa. Exacto. No, 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 eso es K, ¿eh? No, no, yo eso lo tengo como K, de hecho están en el gobierno. Todo eso es peronismo K. Ya son K. No les gusta ser K, pero digamos, a mí pragmáticamente yo te digo, mira, si vos estás sos presidente de la Cámara de Diputados del kirchnerismo y sos kirchnerista, disculpame. No, no, el peronismo no K es el que no quiere estar con el kirchnerismo. Pichetto, Emilio Monzó, Ritondo, Santilli, María Eugenia Vidal y todos los dirigentes del peronismo de segundas y terceras líneas que se están llevando. De hecho, el otro día lo escuché a Fernando Iglesias, disculpen si alguno está comiendo, decir que lo necesitaban a López Murphy para su interna, que les encantaría tenerlo en Juntos por el Cambio, así evitamos, dijo él, el ingreso, nos balancea nuestra interna, mirá lo que dijo, yo creo que se le escapó, nos balancea nuestra interna, evitando, o sea, compensando otros ingresos. Él estaba diciendo el ingreso del peronismo, que está huérfano, digamos. Eso es lo que le está pasando. Se le está llenando de peronismo Juntos por el Cambio. De hecho, sus principales figuras vienen todas del peronismo. Entonces, Claro, ojo. Juntos por el Cambio abroqueló una parte del peronismo para ganar las elecciones en 2015. Así es, así es. Y bueno, y ahora si vos te pones a mirar las principales figuras referentes de Juntos por el Cambio, vienen del peronismo, insisto. Rodríguez Ese- Larreta, Santilli, Vidal, Monzó, Pichetto, la misma Patricia Bullrich. Si te pones a mirar bien para atrás, digamos, arranca en el peronismo. Entonces, y con esto digo lo mismo que digo yo en clase a mis alumnos. No estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo qué bueno o qué malo. Estoy describiendo una realidad. Vienen los principales referentes de Juntos por el Cambio, vienen del peronismo. Entonces, si hay gente que prefiere otra cosa, y nosotros creemos que hay un margen de gente desconforme con los dos bandos, digamos, bueno, es para eso lo que estamos trabajando todos nosotros, intentando esa opción no kirchnerista y no tibia, digamos, que pueda haber una oposición sólida, férrea, con principios, ¿no? Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que muchas veces no sé qué va a votar cada uno, porque son todos tan imprevisibles. Los que están insultando en los comentarios los invito a retirarse, por favor. Gracias. Ahí está. No, 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 mira, estaba tan que no estaba Sí, leyendo. algunos. ¿A quién insultan? ¿A mí? No, no, Bueno, pero bueno, los invito a que se vayan. no importa, no existen. Entonces, te decía, eh, tenemos que armar esa opción. Si con tu análisis nadie vio esto todavía, Anabel Costanzo. Bueno, lo que pasa es que a veces los análisis son poco profundos, son poco apurados. Te dan 20 segundos en un canal de televisión, ¿viste? Para explicar algo, es difícil. Pero bueno, nosotros tratamos y las redes nos ayudan y escribimos y hacemos todo lo posible, por eso estamos. Así que me parece importante esto que hacemos, esta difusión que vos hacés y por eso y estar en contacto, también me parece muy importante estar todos en contacto. Así que estos grupos que ustedes organizan realmente tienen para mí mucho valor. Así que yo siempre les digo que no se queden, que sigan, porque me parece realmente muy importante. La gente está en contacto y debate temas importantes. Sí, sí, yo Así que, también por eso estoy contento, por esto que estamos haciendo. Yo también, a mí también me motivó este proyecto y yo también, como te dije al principio, hay mucha gente inclusive que quizás no se anima a decirlo, pero que está a favor de un proyecto como este, de hacer un cambio profundo en la Argentina.
Y yo creo que hay que convencerlos con ideas, con propuestas y sumarse a este movimiento. Exactamente, yo creo que hay espacio y hay un reclamo. Yo creo que hay un reclamo de la sociedad para algo mejor. Y digo, la gente que salió a la calle hoy eh, no está conforme con la tibieza frente a este poder. Fíjate vos que yo miraba eso y decía, qué grande, se están anticipando a lo que van a hacer. O sea, no queremos ser Venezuela, no es Venezuela que salió ya casi un poco digamos, con el autoritarismo ya andando. La gente sale a anticiparse a la casta política. Entonces, esa gente merece tener la opción de votar algo consistente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá lleguemos a armarlo y nos pongamos todos de acuerdo y podamos ser esa opción para, yo creo, una porción enorme de la sociedad. Sí, sí, inclusive acá también transmitir las ideas en lo que es provincia de Buenos Aires, más bien el conurbano, que ya sabemos que movimiento social tienen, pero también yo veo que hay gente que se quiere sumar a esto. Sí, vos sabés que, fíjate hoy en la marcha, en lugares del conurbano y los lugares profundos, el conurbano profundo, La Matanza, San Justo, había lugares y lugares que se han venido abajo, generalmente pobres, pero que ahora estos últimos meses los han matado. Y ahí había protesta, porque hay muchísima gente que no quiere vivir de la limosna del Estado. Por Entonces, supuesto. a esa gente hay que darle la opción, ¿viste? Hay que darle la opción, ¿no? La verdad que es tremendo sojuzgar a la gente a la limosna del Estado. Hay mucha gente mucho mejor que eso en toda la sociedad. Entonces, lo que pasa es que son décadas de peronismo en provincia de Buenos Aires. Eso es muy difícil de dar vuelta. Claro que sí, claro que es difícil. Bueno, será un caminito largo, por eso están ustedes que son tan jóvenes, así que les va a tocar un tramo largo. Pero hay que darles una opción a esa gente que está, a ver, mira, dice acá Iyay, en el obelisco había gente de la Villa 31. Es Claro, muy bueno, pero excelente. es que, ¿sabés por qué? Porque hay gente que terminó yéndose a vivir ahí porque quedó desalojada, no tiene lugar donde vivir. Pero no es uno ocupa, viste, que se va a tomar los terrenos en Guernica. Es gente realmente que está en la indigencia por políticas que los hacen pobres. Y cerró su comercio por esta cuarentena y necesitan sí o sí del IFE o de una situación así de emergencia, como para... Exactamente, exactamente, hay mucha gente que sí. Hoy dicen por ahí en Santiago del Estero, a mí me mandaron, chicos que yo ni conozco, me mandaron para subir a las redes la movilización que había en Santiago del Estero y tienen un toque de queda creo que a las 6 de la tarde, la gente con los autos y dijeron cerrar, la policía no nos dejaba seguir, cerraron los autos y se bajaron caminando en Bueno, Santiago. hay en Mendoza que ya el gobernador Suárez no quiere adherirse a la fase uno decretada por el propio presidente. Así Ya es. se cortó los víveres para seguir con esta cuarentena eterna. Exacto. Ahí por ahí Y me preguntan, perdón, ¿eh? esto Sí. ya no quieren saber nada con fase uno, ya está, es como, se terminó, la gente no puede más Es y que necesita... tampoco, pero Augusto, tampoco sirvió. Porque si vos No, me dijeras, no, pero además nos enfermamos cuatro, decís, bueno, fue carísimo, pero la verdad que, viste, fue un éxito sanitario, viste, mundial que quedará en los anales de la historia no universal. Pero fue un récord de desastre, los fallecidos lamentablemente se están disparando. tal cual. No, no Entonces, sirvió. no Cuarentena eterna. sirvió, Gente, no sirvió. Entonces, bueno, pero los entonces médicos tenemos, que criticaron la cuarentena eterna. Así que claramente, yo, yo digo, no, menos por experiencia personal, mi padre es médico, también me cuenta las situaciones que él vive en el hospital y sé que muchos colegas de él opinaron lo mismo con la cuarentena eterna que se así es. implementó, va a tener buenos Por, resultados.
Ahí hay un comentario, una pregunta, en realidad, que podríamos contestarle de una persona que dice, ¿qué le decimos a esa gente que dice, los empresarios ganaron mucho, ahora que pongan? No es así. A ver, lo que hay que hacer es crear riqueza, no repartir la misma porcioncita chiquita que tenemos entre todos. Tenemos que crear riqueza. Esa es la respuesta que hay que darle a la gente. Bueno, sí, en una hora quieren sacarlo y le van a sacar, y eso va a tener un costo altísimo, robarle una porción más de la riqueza a alguien que podría invertirla para producir y dar trabajo. Entonces Sí, la no, respuesta corta es decirle, dinero ahí va la inversión de claro, negocio, ya se lo están sacando, claro, no hay claro, ningún incentivo. exactamente, Es, exactamente. Es que además ese dinero yo prefiero que vaya a la producción, o sea, ¿no es cierto? Que vaya al mercado y no que vaya al Estado, que seguramente lo va a gastar mal. Ahí me preguntan por las candidatas, serías candidata, yo te votaría, no te voy a hacer. Bueno, de vuelta, vuelvo al tema porque muchos me preguntan por ahí por las redes. Yo estoy trabajando con López Murphy para armar este polo republicano. Entonces, todavía no tenemos el armado formal de partidos en condiciones de competir. Entonces, es poco serio, a mi modo de ver, lanzar candidaturas sin partido. Es como poner el carro adelante del caballo. Por eso no me van a escuchar, ni lo van a escuchar a López Murphy, ni no van a escuchar a nadie de todos los que trabajamos, y vos, Augusto, podrás decir lo mismo de tu espacio, con candidaturas, porque primero tenemos lo primero, que es armar los vehículos electorales. Así exacto. que eso veremos con el tiempo cómo se hace cuando confluimos varios. Va a haber también una negociación interna para ver quiénes son los candidatos. Pero yo siempre digo que lo que importa no son tanto las personas, sino el sistema. Entonces lo que nosotros tenemos que cambiar es el sistema, de modo tal que las personas tengan menos importancia si es fulano o si es mengano, porque el sistema, hemos visto con el PRO, con Cambiemos, ¿se acuerdan que, y sin hacer una ironía, ellos decían, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años? Y así hubiese sido, con el sistema malo, el sistema político malo, se comió a las buenas personas. Yo no creo que hayan sido todos malos. Seguramente había gente capaz y seguramente había gente con buenas intenciones. ¿Y qué hizo el sistema malo? Trituró las personas. Entonces nosotros lo que tenemos que cambiar el sistema, y entonces las personas no va a ser, ay, nos viene a salvar fulanito o menganita, sino es que el sistema haga funcionar las instituciones, ¿no? Un poco No, eso. totalmente. Hay tanto, ya no puedo, tenemos unidos en formación, dice, bueno, claro que están en formación, en muchos lados, yo veo grupos, por lo menos la intención está, y si no, bueno, si no llegan los que no llegan, se sumarán a otros grupos que están conformados, pero nadie se tiene que quedar afuera de este armado. Gómez El Turión dice, va a tener vehículos, y todos vamos a tener, ojalá lo tenga, de vuelta digo, ojalá, pero yo el supongamos, la verdad que hace muchos años que merodeo la política, desde los 13, 14 que empecé en la UCD. Así que él va a tener, para mí es todavía, no sé, lo tomo con pinzas y digo, ojalá puedan, porque toda la gente valiosa tiene que estar participando, me parece fenómeno. Sí, sí, invitamos a los jóvenes o a aquellas personas a que se sumen a nuestro proyecto. Así que cuando Claro que quieran, sí, exacto, estamos todos de la manera que quieran, ¿no? Pero participar, la verdad que es un lindo ejercicio. Yo, vos sabés, otra de las cosas que veo de diferente, de mis, eh, de diferente con yo, la vez anterior que vi juventud militante espontánea como ustedes, lo vi
en el 80 y pico, 90, en la UCD. Nunca más vi militancia espontánea y esforzada como la de ustedes. Nunca más hubo, porque siempre hubo una militancia rentada, ¿no? Digamos las cosas como son, digamos. Pero Cambiemos siempre los tuvo rentados a los chicos. No digo que no tuvieran las ganas de tapar, pero era mucho más fácil, porque eran rentados. Ahora veo de vuelta gente que pone el cuerpo para colaborar con un proyecto. Eso no se había visto hace muchos años. Así que también eso es alentador, es muy alentador. Bueno, esperemos que haga eso. Bueno, antes que nada, María, Listo, como principio, muchas gracias por esta nota. por favor. Bueno, la verdad, diagnóstico oficial es que yo pienso que en lo económico va a haber un fin de año complicado. Yo creo que para mí la brecha cambiaria va a seguir en aumento, el Seguro. dólar va a seguir aumentando escandalosamente. Vemos una situación también social complicada, vemos también, y lo positivo de esto es lo que pasó hoy. Hoy, lo de hoy me encantó, yo creo que la convocatoria espontánea fue excelente. Tal cual. Fíjate también otro dato, ¿no? Otro dato interesante. Hoy, No, perdón. otro dato mejor, que ahora el 8N seguramente haya otras movilizaciones, Uh-huh. la de hoy. Esperemos también que podamos asistir lo más posible. Exacto. Fíjate que también hay una, eh, yo te diría, un periodismo que nos está entendiendo mucho más. También eso es bueno. Antes no contábamos con un periodismo que se abriera a otro relato. Entonces ahora hay una narrativa que ellos están entendiendo. Están por el lado de la libertad, de la propiedad privada. Parecíamos unos loquitos nosotros cuando hablábamos de eso. Bueno, parece que esto ahora está teniendo sentido. Entonces, eso es muy bueno. Y por otro lado, vi la rápida reacción de la gente. Hoy, por ejemplo, a uno, eso es cierto, lo que dicen, el 17 movilizan ellos, eso es verdad, pero van a movilizar con millones de colectivos. Es Sí, otra cosa, claro, es otra cosa. Claro, siempre. es otra cosa. Que también van a estar, obviamente, y hay que considerar, no es que, Igual es no, virtual, no quieren convocarse. No ajá, sé si van a cambiar de opinión, pero yo vi en redes sociales que quieren hacerlo de forma virtual. mirá, En bien, apoyo a la cuarentena eterna que ellos mismos promueven, pero por lo menos claro, los claro. eventos sociales es que se convocan de forma virtual. Uno pregunta si las movilizaciones producen cambios políticos. Bueno, yo creo que si alguien, digamos, nosotros tenemos que verlo, los que tenemos una cierta acción política en la sociedad, tenemos que verlo y tenemos que responder a ese clamor de la gente. Esa gente está pidiendo claramente por principios y valores, pero hay que hacerlos canalizarlos, ¿no? Entonces, pueden llegar a corto plazo, por ahí no, digamos, las cosas no cambian de hoy para mañana, pero sí es la gota que horada la piedra. Claro que esas movilizaciones pueden llamar a la reflexión a muchos dirigentes políticos para moverse. De hecho, Patricia Bullrich no era que ella convocaba la manifestación, pero ella se puso al costado de la manifestación para, bueno, decir, yo entiendo, ¿no? Este reclamo. Así que creo que sí hay... dice, ¿qué opinan de que Macri aproveche la marcha para lanzarse de nuevo? Yo creo que la carrera política de Macri está terminada. Yo lo siento así, creo que no tiene el consenso ni siquiera dentro del partido que él formó y de la coalición que él formó. Me parece que tendría que entender que no. Le pedían que no se presente a elecciones. De hecho, es Es correcto. mismo se Este, partido. exacto, exactamente. En mi Eh, opinión, a Vidal de candidata. Creo que tiene sí, imagen que alta y no, sí, pero bien. también eso, para mí eso también era una fantasía, porque vos fijate que Vidal en provincia de Buenos Aires sacó menos votos
que Macri presidente. Así que tengo mis dudas sobre la popularidad de Vidal. En esa misma elección, ella sacó menos votos que él. Así que, pero bueno, ya eso es historia antigua. Veremos. Creo que fue una etapa Macri, una etapa lamentablemente que perdimos una gran oportunidad de pegarle un viraje al país. ¿Mm? Coincido, una oportunidad perdida que Sí. lamentablemente indujo a... Sí, alguien decía por ahí ya para terminar, no subestimen a los orcos, de ninguna manera. Yo digo, tenés un 40 y pico por ciento, poner en 40% de gente que está de ese lado y no es poca cosa. Por eso hay que trabajar mucho y muy bien. Pero como yo le decía hoy a un grupo de chicos con el que me ayudan con las cosas de la computadora y eso, dije, enfoquémonos en nosotros, en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos hacer y vamos para adelante. No estemos mirando qué hacen otros, que no hacen, viste, que el kirchnerismo, no importa, no importa. Vamos por nuestros objetivos. Así que un poco creo, ese podría ser la arenga final, ¿no? Vamos por nuestros objetivos. Totalmente. Bueno, María, no quiero robarte más tiempo, creo que ya pasó más de 40 minutos de este vivo. Repito, te damos las gracias por habernos cedido tu tiempo. Fue un placer charlar contigo de esta situación de hoy en día. Sí, Importante el mensaje de colaborar con este proyecto, de sumar a afiliados. así es, Y así bueno, es. Que ya estamos, los... seguimos en las redes, nos seguimos viendo. Yo les agradezco a ustedes y a la gente que participó en el vivo bueno, de estar juntos, como digo yo siempre. Así que tratemos de fiscalizar, dice todos a fiscalizar. Claro, todo eso es un trabajo de campo que estamos haciendo. Esto de juntarse es eso también, ¿no? Hay que tener fiscales, hay que capacitarlos. Es mucha la tarea, muchísima. Así que vamos unidos, unidos. Correcto. Muy Bueno, bien. gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos los que escucharon este vivo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.